Muy bien, hermanos, si hacemos una lectura comprensiva del primer capítulo, al menos del primer capítulo de la carta de Pablo a los tesalonicenses, usted va a encontrar evidencias, evidencia tras evidencia de la obra de Dios en el corazón, en la mente de aquellos a quienes Él salva. Cuando usted lee ese primer capítulo, usted termina diciendo, estas son pruebas, estas son evidencias de cuando Dios ha hecho algo en la vida de alguien. El pastor Fernando Rocha nos dijo el otro día que el cristianismo es la única religión, la única fe que sostiene que Dios salva a pecadores. Y eso que acabo de decir es muy importante. Eso que yo acabo de decir es distintivo de nuestra fe, de la fe bíblica. Nosotros creemos que Dios salva a pecadores. Esas pequeñas palabras, leves palabras, hacen una gran diferencia. Estaba pensando mientras cantábamos la forma en que el cristianismo ha sido, y voy a usar esta palabra, mañoseado. Porque han metido las manos dentro del cristianismo, lo han manoteado, lo mañosearon. Y hoy por hoy, muchas personas piensan que tienen una fe cristiana y no entienden el evangelio, no entienden lo que la palabra de Dios declara, no han entendido la verdad que salva. Cuando nosotros escuchamos predicaciones tan simples como estas, mira, tienes que abrirle tu corazón a Cristo, tienes que darle permiso para que Él entre, tienes que aceptar a Jesús, tienes que volverte a Dios y amar a Dios. Cuando escuchamos algo que es solamente eso, esa no es la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio contiene una verdad primeramente muy necesaria de establecerse. Eres un pecador. Estás perdido, estás caminando hacia la condenación eterna. Y yo siempre de manera jocosa digo, aunque huelas rico, aunque estés bien vestido, tú estás tan perdido como cualquier otro. Hay algunas diferencias que no son diferencias esenciales entre un pecador y otro. El tipo de carro que maneja, la casa donde vive, la cantidad de plata que hay en el banco, o si huele bien o huele feo, o si su ropa es nueva o es vieja, si es un indigente o no. Esas diferencias no son esenciales, no son radicales, son solo diferencias externas, cosas mínimas. En el fondo todos somos iguales, pecadores, perdidos, caminando hacia nuestra condenación. Cuando predicas el Evangelio, esta es de las primeras cosas que deben salir de tus labios: que Dios creó todo bueno y que el hombre pecó. Y ahora el hombre está en una condición de decadencia. Esta mañana mientras conducía para acá pensaba, la gracia y la miseria están por todos lados. La bondad de Dios en el mundo que Él creó, hermoso. La lluvia, el tiempo fresco, o una tarde de verano, la playa, lo que tú quieras. O si te está yendo bien, tienes buena plata, la bondad de Dios sobre tu vida. Bien, vas manejando, al carro no le falla nada. Gracias a Dios por todas esas bondades. Pero ahí nomás, a la vuelta de la esquina, hay hambre, hay muerte, hay dolor, hay enfermedad, hay tristeza, hay aflicción, hay pobreza, hay decadencia. Ahí nomás, dentro de unos días, es fin de mes y la plata ya no alcanza, ¿verdad? Como siempre. La gracia y la miseria están por todas partes. Y la gente se confunde pensando que el bien y el mal, eso es lo que gobierna. No, estamos viendo, estamos ante las evidencias del Dios Santo, creador de todo bueno, que por su misericordia sigue sosteniendo la creación. Y a la vez, las evidencias de la condición caída del hombre, de su pecado y de la consecuencia de su pecado, la muerte. La paga del pecado es muerte.
separación del cuerpo y el alma, y del cuerpo y del alma de Dios. Muerte espiritual, muerte física, decadencia y todo lo que nos lleva a eso. Eso está por todos lados. Basta con dar la vuelta por un hospital. Si te sientes muy bien, te sientes millonario, estás muy rico, muy saludable, te das la vuelta por un hospital, por la sala de emergencias y encontrarás decadencia. Si es que no está por ahí en alguna otra parte, ¿verdad? Si es que no está por ahí tal vez más cerca de lo que uno piensa. Mi amado, cuando predicamos el evangelio, necesitamos establecer ante los hombres a quienes les hablamos quién es Dios, todo lo bueno que ha hecho, quién es el hombre y la razón por la cual estamos hundidos en esta condición. Y una vez que hablamos de esto, podemos ahora señalar a la esperanza que tenemos por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Nosotros, los hombres que hemos sido salvos por la gracia del Señor, tenemos esperanza de ser redimidos, esperanza de redención, esperanza de comunión con Dios para siempre. Tenemos esperanza de que volveremos a estar con Dios en el lugar de Dios, bajo las normas de Dios, y esta vez sin pecado, esta vez sin decadencia, esta vez con Él para siempre. A veces cuando pienso en el cielo, a veces cuando pienso en la gloria, a veces cuando pienso en todo lo que hay ahí, entiendo por qué la gente se quiere ir para el cielo, entiende por qué dicen que vamos para el cielo. Pero en realidad, mi amado, yo creo que la Biblia nos enseña que nosotros no vamos para el cielo. Creo que enseña que el cielo viene para nosotros, que en el cielo está reservado para nosotros Cristo, y que volverá, que quitará lo que no es de Dios y que nos establecerá a nosotros para siempre con Él. Así estaremos para siempre con Él, con el Señor, en un cielo nuevo y en una tierra nueva donde reina la justicia. Esa es nuestra esperanza. Y habiendo dicho eso, llamamos al pecador a que se aparte de sus pecados y crea esto. Crea esto, que Dios ha enviado un sacrificio, que Dios ha enviado a su propio Hijo, que lo ha dado como entrega, como paga por el pecado, el nuestro, por nuestra decadencia, y que ahora se nos llama a una comunión eterna con Él. Ante esa realidad debemos hacer la pregunta: ¿crees esto? Piensa en esto, porque a través de eso que yo acabo de decir es que Dios está salvando pecadores. A través de eso que yo acabo de proclamar es que Dios está transformando las mentes de los pecadores. Dios está diciéndoles que Él los está llamando a salvación y a vida eterna, que Él ha provisto un sacrificio y que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo a aquellos que estarán con Él para siempre. Y cuando Él hace ese llamado a la vida de una persona, ese llamado es efectivo. Esa persona entiende, esa persona despierta esta verdad y empieza a vivir de una manera consecuente con aquello que se le ha predicado. Y cuando eso ocurre, vemos evidencias de la obra de Dios en alguien. Cuando le decimos a las personas que necesitan ser salvos, que Dios ha ofrecido a su Hijo en sacrificio, que vengan a Dios, que Dios es el único que puede salvarlos, la mayoría de ellos se preguntan: ¿y cómo puedo saber si Dios ya me salvó? ¿Cómo puedo saber si Dios ya operó? El hombre está tan acostumbrado a hacer las cosas por su propia fuerza, por su propia mano, que parece que se le hace fácil cuando las evidencias son de Él. Yo voy a culto, yo ofrendo, yo oro todos los días, ayuno, no soy como los demás. Cuando el hombre presenta sus evidencias, se le hace fácil pensar que es salvo. Cuando Dios dice cómo se ve un salvo, los hombres dudan de su salvación. Y en Primera de Tesalonicenses, Dios acaba de decirnos cómo se ve un salvo. Cómo se ve un salvo. Y para ir cayendo al punto, para no perder su atención, Dios dice que al menos hay una tríada que está presente: fe, esperanza y amor. Estos tres, dice el apóstol Pablo, y el mayor de ellos es el amor. Fe,
esperanza y amor. Una verdad que parece abstracta cuando pensamos, ¿seré salvo? ¿Seré salvo? ¿Cuáles serán las evidencias de que Dios realmente me salvó? Eso parece algo difícil de comprobar. Y la Biblia dice que no es tan difícil. La Biblia dice que por su fruto los conocerán. La Biblia dice que ellos van a dar fe, esperanza y amor. Supongo que no perfectamente, supongo que no completamente, no totalmente, no todo el tiempo como quisiéramos. Por eso está aquí en Tesalonicenses, para que al menos nos confrontemos con eso, con la fe, con la esperanza y el amor, para que al menos con eso nos evaluemos y pensemos, ¿somos realmente cristianos? ¿Somos realmente personas a quien Dios ha salvado? ¿Soy yo uno de esos a quien Dios ha llamado y que ha respondido a ese llamamiento porque Dios operó en mí transformándome? ¿Realmente soy uno de ellos? Y además de eso pensé, meditando en este sermón, que en alguna de las tres nosotros necesitamos crecer. En alguna de las tres. Siempre ahí está la batalla. Es como decir, dime cuál de esas tres tuercas están flojas. Dime cuál de esos tres tornillos tú no le estás dando la consistencia necesaria. Alguna de estas tres áreas necesitamos examinar. Ahora, para ir en orden en mi sermón, ya acabo de dar una gran introducción. El cristianismo es la fe que sostiene que solo Dios salva. Solo Dios salva. Solo Dios salva a pecadores. ¿Cómo lo salva, pastor? Lo salva a través de la predicación del evangelio, diciéndole a los hombres que están perdidos que solo Dios puede salvarlos, que solo Dios ha ofrecido un sacrificio por medio de Cristo y que vengan a Él en arrepentimiento y fe, y que solo Dios da ese arrepentimiento. Por lo tanto, que le rueguen a Dios para que transforme sus mentes y los haga entender. El cristianismo es el único que proclama esto. No lo que el hombre puede hacer para salvarse, sino lo que Dios ha hecho para salvar al hombre y para redimirlo. Ahora, ¿cómo se ve eso en la vida de una persona? Para ahí es donde vamos. El apóstol Pablo dice en Tesalonicenses 1:1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Lo primero que salta a nuestra vista, pues aparte de los nombres de Pablo, Silvano y Timoteo, es que los está saludando como iglesia. Iglesia significa los que Dios llamó, los está saludando como los llamados y los saluda bajo la paternidad de Dios y el señorío de Cristo. Y esto debe hacernos recordar, una vez más, un sermón que yo ya prediqué hace un tiempo, y debe hacernos recordar, somos iglesia bajo la paternidad de Dios y el señorío de Cristo. Tú eres iglesia aquí, hermano, cuando estamos reunidos. ¿Eres iglesia? Ahora que estamos reunidos, ¿tú eres iglesia? Sí, amén. Y cuando salimos de aquí, ¿tú y yo seguimos siendo iglesia? Sí, amén. Entonces, ahí hay una primera cosa en la que debemos meditar. ¿Vivo yo bajo la paternidad de Dios y el señorío de Cristo? ¿Vivo yo bajo la paternidad de Dios y el señorío de Cristo? Una de las evidencias de la iglesia es que viven bajo la paternidad de Dios y el señorío de Cristo. Y si tú me dices, pastor, mi vivencia bajo la paternidad de Dios y el señorío de Cristo, mi vivencia no es perfecta. Y yo te diría, la mía tampoco, hermano. Pero está aquí para que meditemos en eso. De entrada, Pablo dice, iglesia, dice, Dios Padre y en el Señor Jesucristo. En significa ustedes son y ustedes existen como iglesia bajo la paternidad de Dios y el señorío de Cristo. La fe cristiana es la única que te dice eso. Eres iglesia bajo la paternidad de Dios y el señorío de Cristo. Le pertenecen a Dios. La iglesia le pertenece a Dios y a Cristo como su Señor. Tal vez tú, como dice la Biblia, cualquiera que me escuchas, tal vez tú no le pertenezcas a Dios. Tal vez tú no, pero la iglesia sí. Tal vez hay alguien que me escucha, no le pertenece a Dios, porque es un rebelde, un pecador.
está muerto en sus delitos y pecados. Pero la iglesia le pertenece a Dios. Está bajo su paternidad y está bajo su señorío. Nunca me aburriré de decir que mis hijos saben quién es su papá. Donde quiera que ellos están, mi papá me crió muy bien a mí y me enseñó que él es mi papá. Entonces, cuando yo leo eso en la Biblia, para mí eso significa algo que tal vez para usted no lo signifique. Depende de quién te crió. Pero si tú tenías un papá que se hacía valer como papá, de esos, ¿verdad? Como dicen, que te ponía la mandíbula ahí atrás, si tú te portabas mal, no, mi papá no permitía que yo hiciera así. Psst. Dios guarde. Hubiéramos salido disciplinados, azotados, enderezados y pintados. ¿Me explico? Y bien merecido. No respetan quién es su Padre. No saben quién es su Señor. Pero si tú lo sabes, bueno, gracias a Dios, nuestros padres terrenales nos criaron, dice Pedro, como ellos pensaron que era mejor. Ahora estamos ante nuestro Padre eterno, mi amado. Y Él dice, la iglesia es mía. Yo la inventé, es mi creación, es mi obra. La iglesia, un grupo de almas que estaban perdidas, a quienes Dios rescata, es creación de Dios, es de Dios. Y Él como Padre la cuida, la protege y la lleva hasta la eternidad. Eso es una bendición. Eso es un descanso para el alma. Eso es un descanso, hermanos, cuando por fin a un predicador me dijo a mí, Dios es el que salva. Yo dije, es cierto, amén. Y tenía como 27 años de ser cristiano. ¿Por qué no me decían que Dios es el que salva? Que la obra es de Él. Que Pérez, Usa es, ¿verdad? Siempre digo pereció Usa. Usa, no toques el arca del Señor. La obra es de Dios. Tú predica, tú expone la palabra, tú haz lo que tienes que hacer como hombre de Dios, pero la obra es de Dios. Dice el Señor, mi iglesia va conmigo para siempre. Mi iglesia estará conmigo para siempre. Y en eso hacían muy bien aquellos al cantar, el jet del evangelio se va y se va y se va. Y si no estás adentro, no irás, no irás, no irás. ¿Me explico? Otro pastor decía, caminando voy. No me acuerdo para dónde es que él iba, para Jerusalén, no me acuerdo. Es un canto. Caminando voy, decía él, caminando voy. Las primeras 2-3 veces del canto dice, si tú no vas, yo te invito a ir. Si tú no vas, yo te invito a ir. Y al final dice, si tú no vas, no me estorbes a mí. Yo me voy para donde el Señor, me voy con el Señor. Mi amado, la iglesia tiene esta certeza de que ella existe, ella es bajo la paternidad de Dios y el señorío de Cristo. Por eso, una hermana puede hacer un pastel cantando, porque le viene a la mente estas cosas y dice, oh aleluya, yo voy con Dios. ¿Me explico? Por eso mi papá puede estar debajo del camión sudando y trabajando y sacando una pieza y pensar y decir, oh aleluya, esto es algo grande, la iglesia bajo la paternidad de Dios. Imagínate si mi padre, siendo imperfecto, siempre me hizo saber que su mirada estaba sobre mí. No necesitaba yo tirar un plato ni aporrear la puerta. Él me estaba observando. Desde antes me estaba observando. Ahora Dios, que es perfecto, dice él, mis ojos están sobre ti. Te estoy viendo. Para bien o para mal, te estoy viendo. Yo te estoy viendo. No has ni pensado lo que estás pensando y ya eso está delante de mí. Así que, hermano, medita en esto. ¿Eres tu iglesia bajo la paternidad de Dios? ¿Es Él tu papá y es Cristo Jesús tu Señor? Si es así, ándese con cuidado, hermano. Si es así, pensemos bien nuestros pasos. Y cuando aprendamos esto, seremos felices. Estaremos contentos. Tendremos paz, gozo, porque estamos bajo su cuidado.
Estamos bajo su cuidado. Ahora dice Pablo en el versículo 2, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos. Esto es un acto mental en el que el apóstol Pablo piensa delante de Dios. Y esto es algo hermoso. Orar es pensar delante de Dios. Pensar delante de Dios. Pablo estaba pensando delante de Dios, pensando en cada hermano de Tesalónica y diciendo, gracias Dios. Gracias, ¿por qué? ¿Por qué agradecerle a Dios cuando es el hombre el que se salva? ¿Por qué agradecer a Dios si la salvación dependiera de qué puede hacer usted? Pero si la salvación es de Dios, ahora sí hay razón para darle gracias. Porque podemos decir, gracias Dios por salvar a la hermana Sirleni. Gracias Padre por traerla. Eso es lo que Pablo estaba haciendo. Él daba gracias, él mencionaba a los cristianos delante del Padre Dios, porque el Padre Dios es el que salva. Vea en Efesios 1, verso 15 al 17. Efesios 1, 15 al 17. ¿Lo tienen? Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes, a Pablo le llegó la noticia de que los efesios habían creído, eran creyentes. Parece una obra de ellas, dice, y de su amor. Estos tenían fe y tenían amor. Verso 16, no ceso de dar gracias por ustedes. ¿Lo vieron? No ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. ¿A quién le está dando gracias él? A Dios. No ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. La razón por la que Pablo los mencionaba era delante de Dios en acción de gracias. ¿Por qué agradecía? Gracias Dios por salvarlos. Gracias Dios por haberles dado una mentalidad que te glorifica a ti. Gracias Dios, te alabo por eso, Señor. Así que, hermanos, mientras predicamos a alguien, le decimos la verdad, también oramos pidiéndole a Dios que lo salve. Y cuando hemos visto que Dios lo salva, damos gracias ¿a quién? A Dios. Yo no me voy a acercar donde David y voy a decir, gracias David por haber creído. No es lo que vemos en la Biblia. En la Biblia vemos a los hombres de Dios agradeciendo a Dios. Gracias Dios por haber salvado a David. ¿Me explico? Porque Dios es el que hace la obra. Yo me puedo acercar a él, a cualquiera, decir, me alegra, estoy contento, alabo a Dios por tu salvación. ¿Me explico? Pero a quien damos gracias es a quién. A Dios, por su obra entre nosotros, porque Él nos salvó, Él nos transformó. Acabo de decir que yo tuve un papá muy responsable, muy cuidadoso de mí. Hermanos, eso no salva, eso no salva. Eso te puede hacer un buen hijo, pero no te hace un salvo. ¿Me explico? Solo Dios salva, solo Dios transforma. Y Pablo dice, cuando yo oro por ustedes tesalonicenses, los menciono uno por uno, hago memoria de sus rostros y agradezco a Dios por haberlos salvado. Ahora volvamos a Tesalonicenses. Ya hemos demostrado que la oración es pensar delante de Dios y pensar agradecidos a Dios por la obra de Dios en el pueblo de Dios. Y volviendo a los tesalonicenses, encontramos lo que estaba en la mente de Pablo mientras él oraba. Dice el versículo 3, teniendo presente, sin cesar, presten atención, sin cesar, dice Pablo, siempre estoy pensando. ¿Delante de quién está pensando él? Delante de nuestro Dios y Padre. Yo estoy pensando en su obra de fe, pero está con S minúscula.
Es la obra de fe de los tesalonicenses. Es la obra de fe de los tesalonicenses. Pero es la obra que Dios hizo en los tesalonicenses. Y ahora ellos tienen fe de una manera que Pablo, sin cesar, siempre está delante de Dios dando gracias por eso. Padre Dios, gracias por operar en ellos fe. Gracias por operar en ellos fe. Y no es solo operar en ellos fe, es por la obra de fe que tienen ellos. La fe que obra en ellos. Esto es interesante. Obra de fe. Algo que se está haciendo. Algo que está ocurriendo. Eso es una obra de fe. Es una expresión práctica de la fe. Padre Dios, gracias porque estos hermanos están expresando de manera práctica su fe. Están expresándola. Hermanos, vivimos atribulados o, para decirlo de otra manera, golpeados por todas partes, muchas veces, casi todo el tiempo. Es decir, en el mundo hay muchas aflicciones, de muchos tipos de aflicciones. Y en medio de eso podemos vivir en un puro llanto o podemos vivir en una obra de fe, en una confianza inamovible en el Dios Todopoderoso. Siempre lo digo de esta manera: Dios es real, Dios es soberano, Dios tiene todas las cosas en control. Escucha esto: y si quisiera cambiarlas, ya lo habría hecho hace días. Si no ha ocurrido, es porque Dios no ha querido. Yo confiaré en Él. Yo descansaré en Él. Él tiene el control. Aquí tenemos a mi hermano Fernando, perdón hermano, voy a usarte como ejemplo. Mi hermana Silvia también. Imagínate eso. Viven allá, viven aquí y no viven en ningún lado. Son de aquí, son de allá y no son de ninguna parte. Son nuestros hermanos. No les queda más que vivir el aquí y el ahora. Padre Dios, te alabo por estos hermanos que me has dado. Padre Dios, te alabo porque nos has dado esta iglesia de la cual somos parte. Alabamos tu nombre, Señor. Y si les dicen de dónde son miembros, dicen de Iglesia Cristiana Bandera en Alto. Y si les dicen dónde viven, en Liberia, y te pueden dar la ubicación de su lugar donde ellos habitan, el lugar donde trabajan, donde se mueven, donde sirven al Señor. Y lo demás, lo que digan otros documentos, lo que digan los pasaportes, lo que pase mañana, eso está solamente en el control soberano de Dios. Solamente. La fe, si es que la tienes, si es que la hay, obra. Acabas de decir que solo Dios salva, que Él ha creado todo bueno, que Él ha pensado en quienes iba a salvar desde antes de la fundación del mundo. Le acabas de decir a un pecador que Dios es el soberano. Entonces, ¿por qué temes? Entonces, ¿por qué no descansas? Entonces, ¿por qué no confías? Esteban, tanto rato trabajando de mecánico de bicicletas allí, ¿verdad, Esteban? Qué duro fue cuando estuvo buscando empleo, ¿cierto, Esteban? No aparece otro. Y lo embarga a uno el temor. ¿Qué será de mí si me despiden mañana? ¿Dónde trabajaré? Yo no soy empleado del gobierno. A mí no me llega la plata sí o sí, aunque yo no haga nada. ¿Verdad? Esperamos que eso cambie en el gobierno, pero normalmente eso pasa en el gobierno. Hagas o no hagas, llega la plata. Ya ellos se dieron cuenta. Des o no des, llega la plata. Esperamos que eso cambie. Pero los que trabajamos para Adobe Rentacar, ¿verdad, hermano Frank? Cada día uno dice, ¿cuándo me votarán? ¿Qué será de mi mañana? ¿Y si este negocio se acaba? ¿Y si ya no me dan más chamba? Ten fe, confía en el Señor. Él es soberano, Él controla todo. Y si Él quisiera cambiarlo, lo cambiaría ya. Recordemos esto a nuestra alma. Evidencia de la obra de Dios es que ves hombres confiados. ¿Cómo se verán esos hombres que tienen fe? ¿Cómo se verán en la vida diaria? Te acercas ahí a comer una carnita con el hermano, que es come carne, comelón de carne. Te acercas con el hermano a comer un taco, una carnita, y dices,
Ay, hermano, estoy preocupadísimo, es que eso no parece la fe que profesas. Eso no parece la fe que hay en ti. La Biblia dice, no podemos hacer el recorrido ahorita, pero la Biblia dice que esta gente le pidieron al apóstol Pablo la oportunidad de apoyar económicamente, a pesar de que eran muy pobres. Estaban en una condición de mucha miseria. Y cuando se dieron cuenta que en Jerusalén había necesidad, ellos dijeron, dame la cuenta bancaria para apoyar. Y Pablo dice que no queríamos que apoyaran, pero ellos, a pesar de su pobreza, siempre tenían, siempre dieron. ¿Sabes por qué? Tenían confianza. Ellos estaban confiados. Dios proveerá, hermano. Eso no me preocupa, dirían ellos. Dios proveerá. Hermanos, realmente tenemos que medirnos con la fe que Dios dice que esta gente tenía, y que Pablo dice, no puedo orar sin recordar esto. Wow, dice cómo trabajaba la fe de esa gente. Y aquí la palabra fe está hablando de confianza. Confianza. No la fe que me salva, sino a partir de la fe por la cual soy salvo, confío. Y la fe por la cual eres salvo, es decir, aquello que tú crees, es que hay un Dios soberano que gobierna sobre el círculo de la creación, que está sentado en su trono, inamovible. Nada lo mueve donde Él está. No teme. Estaba viendo algo muy hermoso, arruinado por el positivismo humano, pero muy hermoso. Decía, ¿por qué el león es el rey de la selva? No, yo nunca lo había pensado. Siempre he pensado, ¿por qué? No lo veo ni tan grande ni tan monstruoso. Y dice, porque cuando un elefante ve un león, el elefante huye. El león ve comida. ¿Me explico? Y así puede seguir. Y la razón es que el león no teme a nada. No tiene temor. El león solo va. Y va tranquilo. ¿No han visto los leones en esos videos de África? Andan tranquilos. Dios dice en el libro de Proverbios que es hermoso. Hay algunas cosas hermosas, dice, en la tierra, y una de ellas es el león. Dice así como camina. Yo también tengo gallos, porque también dice que los gallos, ¿verdad? Yo tengo unos gallos, esos gallos son así, andan así, ¿verdad? Como dicen, yo no tengo miedo. Tengo unos gallos, mi esposa tiene unos gallos así, pelean con cualquier otro gallo. No he hecho gallos a pelear, no me confundan. Ellos andan libres y pelean. Pero el león, dice, es majestuoso, anda tranquilo, él no tiene miedo. Todo lo que él ve, en el peor de los casos, es comida. ¿Me explico? Todo lo que él encuentra en la sabana, en el peor de los casos, dice, es comida. Y si no, ni cuidado le pone. Mi amado, y yo pensaba en Dios soberano. Hay algo que Dios no tiene. ¿Saben qué es? Miedo. Dios no tiene miedo. Adán tuvo eso. ¿Cuándo? ¿Y dónde? Después de pecar. Tuve miedo y me escondí. Ahí empezó nuestra decadencia. Y al volver a Dios el Padre en Cristo Jesús, ¿qué debería hacer el miedo? Debería irse. Y nosotros deberíamos confiar. Confiar. Poner en práctica la fe que tenemos. ¿Tú tienes un Dios soberano que controla la creación, dueño de todas las cosas, que está ejecutando su plan eterno, el que Él pensó desde antes de la fundación del mundo? Sí. Entonces, ¿por qué temes? ¿Por qué te abates? Confía en Dios. ¿Por qué te abates? Confía en Dios. Aún he de alabarle. Primera evidencia, ese tipo de fe, ese tipo de confianza. Primera evidencia de la obra de Dios, que la iglesia está bajo la paternidad de Dios y el señorío de Cristo, y sus evidencias tiene este tipo de confianza. Pero no es la única. ¿Qué sigue diciendo el versículo? El versículo 3 dice, la obra de fe, su trabajo de amor. Su trabajo de amor. Cuando dice trabajo, en griego significa trabajo duro. La palabra ahí quiere decir que ellos estaban amando arduamente, amando hasta el cansancio, amando. Esta es una de las que yo, meditándolo, dije, Dios mío, perdóname y ayúdame a amar.
a trabajar arduamente. Hermanos, desde cualquier punto de vista, amar es trabajo. Amar es trabajo. Solo existen 3 posibles puntos de vista hacia los cuales estaba dirigido el amor de esta gente. 1, ofrendar, proveer económicamente. Esa es una posibilidad. 2 Corintios 8:24. Véanlo ahí. El amor se puede probar a través del dar. 2 Corintios 8:24. Pablo hablando a los corintios. Una iglesia que parecía que no quería dar. Porque Pablo les dice, ofrenden. Es de las pocas y únicas veces en la Biblia que Pablo dice, recojan la plata una vez, un día a la semana antes de que yo vaya. ¿Se acuerdan? En las otras cartas casi no hay de eso. ¿Y qué dice 2 Corintios 8:24? Por tanto, muéstrenles abiertamente ante las iglesias, ¿la qué? La prueba de su amor. 2 Corintios 8:24. La prueba de su amor. Hermano, en Tesalonicenses dice que esta gente tenía un trabajo de amor. Y no dice hacia qué. ¿A qué estaba dirigido ese amor? No dice. Pero cuando rastreas en la Biblia, el amor solo puede estar dirigido a 3 cosas. Una posible es probar mi amor apoyando económicamente. Probar mi amor financiando algo. Algo que seguramente glorifica a Dios. Proveyendo para alguien que seguramente necesita. ¿Me explico? Probando mi amor. Amor significa servicio y respeto. Sacrificial, incondicional y voluntario. Ese es el amor de los cristianos, el amor ágape. Así que una forma de mostrar este amor o de dirigir este amor es apoyar económicamente. Dicen que los costarricenses todo va bien mientras no les toquen el bolsillo. ¿Han oído de eso? Un antiguo presidente de nuestra nación dijo, los ticos aguantan que les hagan de todo. Métales cualquier ley, ellos la aguantan. LGTBIQ, ellos la aguantan. Aguantan cualquier ley. Protección animal, ellos lo aguantan. Lo que no aguantan es cuando le suben el precio del combustible. Ahí ya no aguantan. ¿Por qué? Eso tocó su bolsillo. Lo que no aguantan es que se metan con el pedazo de tierra donde viven. ¿Sabes qué generó el despertar político que tenemos en Costa Rica hoy en día? Que le iban a trepar los impuestos a las propiedades y que el combustible no bajaba, solo subía, subía y subía y subía. Ahí la gente dijo, necesitamos un cambio ya. Lo que estoy diciendo, lo que estoy ilustrando es, hermanos, si hay algo que al yo le cuesta hacer, es abrir la billetera y dar plata. Le cuesta. Sí le cuesta. No sé otros cómo lo logran tan fácil. Porque hay iglesias donde, trasquilan a la gente. No sé cómo lo hacen. Manipulación. Pero normalmente si no los manipulas, no dan. Qué increíble esto, ¿eh? Qué increíble esto. Lo que más protegemos son las cuentas bancarias, ¿verdad? Saludamos al hermano, pero con la mano puesta en la billetera atrás. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo le ha ido? Gracias a Dios, me alegra, hermano. No toquen ahí esa billetera. Pues una muestra de amor es soltar de eso. Soltar de eso. Ser dadores. Ser un dador alegre. Soltar de eso. Suéltalo, déjalo. Dáselo, regálaselo. Démosle. ¿Cómo podemos ayudar? Y hermanos, es tan bonito ayudar. Es tan hermoso dar. Yo no estoy hablando solo de las ofrendas de la iglesia. Eso es hermoso. Cuando yo veo ese tarrito lleno, me alegro. Pero no por mi billetera, sino por la iglesia. Yo digo, qué bueno que aprendamos a dar. Qué hermoso sería que esta iglesia se pagara el salón, pagara la oficina, pagara el agua, pagara la luz, pagara el combustible de los pastores y apoyara a otros pastores. Todo eso junto. Eso sería hermoso. Pero ¿sabes qué se ocupa para eso? Desenfundar. ¿Verdad? Hay que dar. Hay que dar. Nosotros tenemos una iglesia en Estados Unidos que nos apoya. Hermanos que desenfundan para que nosotros tengamos.
Nosotros deberíamos decir, vamos ahora a desenfundar nosotros. Usemos todo lo que tenemos para que el nombre de Dios sea glorificado. La iglesia de los tesalonicenses lo hacía. Trabajaban duro, su amor era arduo trabajo, mortificando duro el yo. ¿No quieres? Ahí te va, ¿verdad? 200, 300, 500. Ay, es que no quiere, hermano. Tome. Golpeaban duro su cuerpo. Así dice Pablo que él lo hacía. No es un golpe duro. Sácale 200, 300 mil a la billetera de un hermano, a ver si no va a pegar un gran brinco. Pero para cualquier otra cosa, hacemos la fuercita, hermano. Ahí eso cuestiona, nos ponemos de acuerdo cuando quiera, hermano, ¿verdad? Si se trata de cualquier otra cosa, pero si se trata de regalar, apoyar, sostener, financiar, golpeamos la bolsa para ver si hay monedas. Eso no es arduo trabajo de amor. Arduo trabajo de amor es desenfundando. Pero hay otra forma de mostrar el amor. Romanos 13:10. Estoy dándole las únicas 3 posibles que hay en la Biblia. ¿Me explico? No es que tengo hoy mi discurso para hacerme rico, sino las únicas 3 posibles variables de trabajar duro en amor. Uno es la prueba de amor, que es el apoyo financiero. Lo segundo, Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Esto está hablando de amor en términos generales. Amor. El hermano, Dios lo bendiga, buenos días, al vecino, hola, ¿cómo están? Mire, me sobró un poquito de aquí tome, quiero compartirle, estaba yo haciendo esto, mire, le regalo. El amor dice, mira, eso no da refríos. El amor no hace mal al prójimo. Ámalos, dice, ámalos. Muestra tu amor. Donde quiera que vayas, donde quiera que andas, ama. Pasamos ahí con mi esposa y vimos unas pitayas de esas rojitas. Espero que todos sepan que es una pitaya, es un fruto, ¿verdad? Unas pitayas rojitas de esas que ustedes, ay, que yo me brinco la cerca y yo voy y la traigo. Y mi esposa le dijo al Señor, mire, hay unas pitayas ahí. El Señor se fue corriendo, las cortó, le regaló una a ella y le regaló otra a otra señora, ¿verdad? Tenemos que preguntarnos si nosotros somos iguales, si el amor fluye de esa manera, ¿verdad? Hay que invitar a todos los güeyes a comer manga, darles manga con sal. Vengan a comer manga, vengan, yo me las pelo. El amor no le hace daño al prójimo, dice. Dale amor, dales amor, sírveles, respétalos. Eso no daña a nadie. Hermanos, yo soy un pecador. Necesitamos crecer en esto. Pero ahí está para confrontarnos. Tu fe es como la que dice aquí. Tu amor es como el que dice aquí. Tercer posible asunto del amor o prueba del amor. 1 Corintios 8:1. Dice, 1 Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Estaban trabajando duro en amor en 3 posibles sentidos. Financiando duramente la obra del Señor. Otro posible sentido, amando a todo mundo. Tercer y último posible sentido, soportando las diferencias entre ellos dentro de la iglesia, para que hubiese edificación. ¿Me explico? Han visto, voy a dar un ejemplo, han visto cómo habla nuestro presidente, Rodrigo Chávez, como charralero. Hay gente a la que no le gusta. Pero si fuéramos miembros de una iglesia, en amor, para edificar, uno dice, sí, él habla muy charralero, pero no importa, eso está bien, no voy a criticarlo. ¿Me explico? Para que haya edificación. A veces si eres muy serio, hay críticas. Si eres muy sonriente, hay críticas. Si esto, críticas. Si lo otro, críticas. Por delante, por detrás, críticas. Entonces uno dice, para arriba y para abajo, críticas. El amor edifica. El amor edifica. Simplemente decíamos, no pienses en eso, vamos, sigamos. No permitas que eso nos separe. Esa es la otra tercera prueba de amor. ¿Qué cosa estaba pensando Pablo? Creo que todo junto, ¿verdad? Gente que financia, gente que ama, gente que hace a un lado cosas superficiales para poder seguir amándose y edificarse. Todos nosotros somos diferentes.
Todos somos diferentes. Habemos unos muy exigentes, muy responsables, otros más vagos y perezosos. Todos somos diferentes. Todos tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros. Aquí hay mecánicos, sabaneros, sacadores de arena, qué sé yo, estoy hablando cosas, vende pasteles, albañiles, amas de casa. ¿Cómo crees que se ve todo eso reunido? Todos son distintos. Para que puedan estar juntos, necesitan amarse. Necesitan amarse. Y eso implica a veces tener paciencia, ¿verdad? Tener paciencia. A veces la gente no llega donde uno quiere el día que uno quiere, sino hasta varios días después. Amor es eso, ese amor que edifica. El amor edifica. El amor no le hace mal al prójimo y el amor puede ser probado a través de nuestra financiación. Todo eso estaba en esta iglesia. Última, y con esa termino, la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La palabra firmeza se puede traducir como persistencia, constancia, esperanza, perseverancia. Ellos perseveraban en una cosa, esperando a Cristo, esperando a Cristo. Ellos seguían adelante haciendo algo, esperando a Cristo. Hermanos, hoy en día la gente está esperando tantas cosas de la fe cristiana. La gente está esperando cosas tan raras de la fe cristiana que a veces yo me pregunto si realmente son cristianos. ¿Qué están esperando? No sé, pegarme la lotería. ¿Qué estás esperando? Que se me quite este tumor. ¿Qué estás esperando? Y así, promesas, cosas de este mundo. No están esperando a Cristo. La perseverancia del creyente, la esperanza del creyente es Cristo. Cristo. Vean lo que dice la Biblia en Lucas 8:15. Lucas 8:15. La buena tierra, la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra. Lucas 8:15. Los que han oído la palabra con corazón recto y bueno. Y aquí vienen las descripciones. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen con la palabra que ellos escuchan? La retienen y dan fruto con su perseverancia. Dan fruto. Ellos retienen la palabra. La palabra dice: volveré. Yo me voy y volveré. Ellos retienen eso. Están esperando a Cristo. Hermanos, es imposible hacer caer a un hombre que está esperando a Cristo. Está esperando a Cristo. Estaba yo pensando, ¿qué estará esperando la gente? Tantas esperanzas. Tantas esperanzas. Ahora tienen una forma característica de comentar. Dicen que se viene un gran alud de tierra, que se va a caer media montaña de allá de un cerro, en San Carlos. Entonces la gente comenta: no se va a caer, en Dios, amén. Así comentan ahora. No se va a caer, en Dios, amén. Ya está. Declarado, sellado, establecido. Cuando apareció el COVID, cristianos pusieron: mi hogar no será tocado. Si hubiera sido hoy en día, ponen: en Dios, amén. Y se enfermaron. Mi hermano, las esperanzas nuestras no son las del mundo. Nosotros estamos esperando a Cristo. Esa esperanza te hace libre. Porque aparece el COVID, todo el mundo con la esperanza de que a mí no me dé COVID. Y tú andas por ahí tranquilo. Y dices: ¿por qué estás tan tranquilo? Porque yo estoy esperando a Cristo. En Colombia me gusta cómo dicen las cosas. Yo estoy esperando es a Cristo. Yo estoy esperando es a Cristo. No que mi billetera se engorde ni que mis negocios vayan bien. Eso no me preocupa. Todo eso, cuando las esperanzas están puestas en eso, hacen tambalear la perseverancia. Pero cuando la esperanza está puesta en Cristo, usted puede estar tranquilo, aunque la tierra tiemble. Aunque no sé cuántas cosas dice la Biblia. ¿Qué dice? Que se salgan los mares o se hundan los mares, no me acuerdo bien. Pero dice que aunque hayan desastres, yo seguiré igual. Yo estoy esperando a Cristo.
mi expectativa no está puesta en las cosas de este mundo. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Sabes que tu esperanza te hace hablar? Tu esperanza te hace hablar. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón es que la boca habla. Si nosotros estamos esperando a Cristo, no vamos a seguirle la conversación al mundo. Un predicador dice, ya murió él, ya está delante de la presencia del Señor. Decía este hermano, a veces me critican porque no hablo de lo que está ocurriendo hoy en día. Y dice él, ¿por qué voy a hablar de eso? Yo voy a hablar de Cristo. Mi esperanza es Cristo. En este mundo ocurren cosas. Una vez le dije a alguien, y lo hablamos a veces con mi esposa, en las redes sociales todo viene y va, viene y va, viene y va. Nada se sostiene ni por un cuánto tiempo. La gente cambia de tema ahí. Y hay muchos que hacemos de eso la esperanza. Debemos tener cuidado a la hora de comentar, a la hora de hacer el burumbum que el mundo está haciendo. Mi esperanza está en Cristo. Mi esperanza está en Cristo. Ya vieron ahora que todo, yo he visto lo que está pasando, ahora todo es Barbie. Barbie y Freedom algo. ¿Verdad? ¿Cómo se llama la otra? El sonido de la libertad. Ahora esa es la polémica de los cristianos. Está bien. Si te sientes llamado a hacer esa polémica, asegúrate que tu esperanza es Cristo. Cristo. Hay muchas formas de enredarnos en nuestros propios mecates. Así decía mi abuelo, ¿verdad? Se enredó en sus propios mecates. Muchas falsas esperanzas. Nuestra esperanza es Cristo volviendo. Cristo volviendo. Lo que hay que hacer es recordarle a la gente que me habla de eso. Cristo es tu esperanza. Cristo es tu esperanza. Si Cristo fuese tu esperanza, es de Cristo que deberías estar hablando. Por eso estamos como estamos, porque la esperanza ha dejado de ser Cristo dentro del mundo cristiano. Perseverar es una doctrina bíblica. La perseverancia de los santos es una cosa que Dios asegura. Van a llegar hasta el final, porque Él los va a llevar hasta el final. Y si yo soy de aquellos que Él llevará, yo voy a perseverar en fe, confianza, en amor y en mi esperanza en el regreso de Cristo, en que Él va a volver por su iglesia y así estaremos con Él por la eternidad. Hermanos, si seguimos, veríamos muchas más evidencias, pero vamos a dividirlo como en evidencias 1, evidencias 2, evidencias 3, sobre el capítulo 1. Comparémonos con esto, pensemos en esto. ¿Estas son realmente mis evidencias? ¿O en cuál de estas áreas yo necesito crecer? ¿Cuál es mi esperanza? Si tú estás esperando, tengo la esperanza de que ese examen médico salga negativo. ¿Por qué? ¿Quieres quedarte en la tierra para siempre? Yo tengo la esperanza de que Cristo vuelva. Yo estoy esperando a Cristo. Es que tengo toda la esperanza puesta, hermano, en que este negocio me salga. Espera a Cristo. Eso puede que no te salga, o puede que sí te salga. Que salga o no salga, tu esperanza permanezca. Que siga puesta en Cristo. Que siga puesta en Cristo. Y por lo demás, sean conocidas vuestras peticiones delante de nuestro Dios y Padre con acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero que todo lo demás esté siendo fruto de la obra de Dios en nuestra alma. Oremos. Padre Dios, gracias por la oportunidad que hemos tenido de pensar a la luz de su palabra y de oír su palabra, de leerla, de verla, de escucharla, de que sea puesta ante nuestras mentes, de ser animados a tener confianza, a amar y a sostener nuestra esperanza. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no va a pasar. Padre, ayúdanos a recordar que nosotros esperamos a Cristo, que la esperanza es Cristo en nosotros. Esa es la esperanza de gloria, no los movimientos humanos, las acciones de los hombres, la decadencia de esta tierra.
Guíanos para darte gloria a ti, oh Padre, para hacer tu voluntad, para avanzar por tus caminos. Oramos por eso, Dios. Ayúdanos a entender esto, a pensar en esto y a vivir de esta manera, que traigamos gloria a su nombre. Damos gracias por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Damos gracias porque Él dijo, hecho está. Tu iglesia avanza hacia esta realidad. Damos gracias por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo entre los muertos. Damos gracias, oh Padre, por la tumba vacía. Damos gracias por el velo que se rasgó y se abrió un camino nuevo a tu presencia. Y alabamos su nombre por el bendito trono donde hay para nosotros gracia, donde hay esperanza, multiforme gracia suya, según sea nuestra necesidad. Ayúdanos a pensar de una manera que su nombre sea exaltado. Oramos por esto, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.